Esta es la sesión 5.2 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. En esta segunda parte de la sesión 5 vamos a estudiar los tiristores de características especiales, los de alta potencia, los tiristores de conducción inversa, los tiristores activados por luz y los tiristores bidireccionales o TRIACs, y revisaremos las hojas de datos proporcionadas por los fabricantes. Las características y el ciclo de operación de los tiristores analizados en la sesión 5.1 de este módulo son válidos para todos los tipos de tiristores, pero los tiristores diseñados para manejar altas potencias tienen algunas características particulares que vamos a ver a continuación. La mayoría de los tiristores de alta potencia tienen 4 terminales de conexión, 2 de potencia, ánodo y cátodo, y 2 para la señal de disparo de compuerta. Uno es el terminal de compuerta propiamente dicho, y el otro un terminal auxiliar de retorno de la corriente de disparo conectado directamente al cátodo. La razón de la conexión de este segundo terminal hay que verla con cuidado. Evita que las variaciones de voltaje inducidas por los cambios de la corriente I sub AK sobre la impedancia parásita del encapsulado aparezcan en el circuito de compuerta, donde el ruido podría producir disparos espurios. En cuanto a la estructura de los tiristores de alta potencia, tenemos lo siguiente. Los tiristores de potencia media-alta se fabrican en obleas individuales y su diámetro determina la capacidad de corriente. Ahora bien, de acuerdo con el esquema general mostrado en la parte superior derecha de la lámina, la conexión de gate se tiene que hacer en la región P inferior, lo cual significa que debería estar en el borde de la oblea. Pero es imposible implementar un contacto eléctrico en el borde de una oblea, que puede tener 1 milímetro de espesor. Por lo tanto, la conexión de gate debe hacerse en una de las dos caras de la oblea, y por supuesto se escoge la del cátodo, ya que la señal de disparo debe aplicarse entre gate y cátodo. Por lo tanto, la región P de compuerta forma una isla en la región N de cátodo, sobre la que se coloca la metalización de compuerta. Así que en los próximos diagramas vamos a observar la estructura de los tiristores de alta potencia, en los que está ubicado el terminal de cátodo junto con el terminal de gate en la parte superior de la oblea. En la lámina vemos dos modelos de encapsulado para los tiristores de potencia, el encapsulado tipo perno utilizado para los tiristores de potencia media y los de encapsulado Hockey-Puck para los de más alta potencia. Entrando en más detalles, la estructura efectiva de un tiristor de potencia es de 5 capas, como vemos en este esquema. Esto se debe a que los dispositivos grandes requieren un espesor del cristal también relativamente grande por razones mecánicas, y se incluye una capa N- para establecer las características de voltaje del dispositivo. Se diseña el dispositivo con los espesores necesarios en las 4 primeras capas para lograr el voltaje de bloqueo requerido. La zona P+ del ánodo con el espesor requerido está altamente dopada para mejorar la capacidad de conducción y reducir en lo posible las pérdidas asociadas. Ahora bien, ¿cómo se diseña el terminal de compuerta o gate que tiene que compartir espacio con el terminal de cátodo en una de las caras de la oblea? El terminal de compuerta idealmente debería ser lo más pequeño posible, para darle más espacio a la conexión de la región de cátodo. A la izquierda de la figura superior tenemos un tiristor con compuerta tipo punto, pero esto reduciría el área del dispositivo directamente afectada por el pulso de encendido y la intensidad del pulso de corriente de compuerta, lo que haría al tiristor más lento en el encendido. Los tiristores de muy alta potencia tienen una estructura interdigitada, en la cual las metalizaciones de cátodo y compuerta se distribuyen sobre toda la superficie disponible para maximizar el área de inyección, como se muestra en la figura inferior. Para un tiristor rápido, la estructura interdigitada es mucho más compleja. Aquí vemos el corte vertical y la vista superior de un tiristor de este tipo. Como podemos observar, hay menos área disponible para el cátodo y por lo tanto se reduce la corriente máxima que puede conducir respecto a un SCR lento del mismo tamaño. Entre los tiristores para aplicaciones especiales
Está el tiristor de conducción inversa, conocido también como RCT, por sus siglas en inglés Reverse Conduction Thyristor. Este dispositivo está diseñado de forma que en el mismo encapsulado se encuentran un tiristor y un diodo conectado en inverso, como vemos en el circuito de la parte superior izquierda. Su símbolo circuital es el presentado en la parte superior derecha. En muchas aplicaciones, como conversores DC-DC y DC-AC, es necesario conectar un diodo en antiparalelo con cada tiristor para eliminar la capacidad de bloqueo de tensiones inversas y maximizar su velocidad de conmutación. La estructura de un RCT incorpora un diodo que permite la libre conducción en sentido inverso, usualmente llamado diodo rueda libre. En el corte vertical de este dispositivo vemos su estructura interna, en la que a la izquierda tenemos el tiristor con 5 capas y a la derecha el diodo en antiparalelo con una banda de guarda entre ellos. Otro tipo de tiristores para aplicaciones especiales son los tiristores activados por luz o fototiristores. Hay dos familias de tiristores cuya zona de compuerta es sensible a ciertas longitudes de onda del espectro de luz, los denominados LASCR por Light Activated SCR y los LTT por Light Triggered Thyristors. En todos ellos se aplica un pulso de luz de frecuencia lumínica e intensidad suficiente para producir el disparo. No tienen un contacto eléctrico de compuerta. En la figura 1 vemos la estructura básica en la que está indicado que el disparo se produce por un haz de luz que se hace llegar hasta la capa P interna. La figura 2 presenta el símbolo circuital de estos dispositivos. La denominación LASCR se aplica a fototiristores pequeños, frecuentemente encapsulados junto a un diodo emisor de luz en un paquete que opera como optoacoplador con salida tipo tiristor. En la figura 1 vemos el símbolo, la estructura y un esquema del montaje en el encapsulado de un LASCR, y la figura 2 nos muestra el diagrama circuital del encapsulado, donde están indicados los pines del optoacoplador con LASCR. La denominación LTT se aplica a fototiristores de mucha mayor potencia. Estos dispositivos ofrecen el mejor aislamiento entre el tiristor y el circuito de disparo. Se emplean en equipos de muy alta tensión, corriente y potencia, en sistemas eléctricos de transmisión tipo FACS por Flexible AC Transmission Systems o tipo HVDC por High Voltage DC. Para manejar altos voltajes, se conectan en configuraciones con muchos tiristores conectados en serie, que deben encenderse en el mismo instante. Como en el caso de los LASCR, en estos dispositivos se elimina el contacto eléctrico de compuerta, cuya función se implementa mediante una región fotosensible, por lo que tienen una apertura para el paso de la luz. En la gráfica vemos un corte vertical de un LTT donde se indica cómo se aplica el haz de luz y la vista superior de uno de estos dispositivos. En las configuraciones con un gran número de dispositivos LTT, se aplica un pulso láser en un divisor óptico que transmite la luz a todas las fibras ópticas para lograr el mismo retraso de transmisión y asegurar el encendido simultáneo de todos los LTTs. En la figura tenemos un corte esquemático de un LTT, un dispositivo sin encapsular y un LTT encapsulado. En las siguientes láminas tenemos las hojas de especificaciones proporcionadas por el fabricante para el tiristor 5STP18M6500, donde nos presenta este dispositivo de alta potencia, indicando, entre otras características, que puede manejar un máximo pico repetitivo de voltaje de bloqueo de 6.500 voltios y una corriente promedio de hasta 1.830 amperios, con bajas pérdidas durante el estado de encendido y de la conmutación. Entre las características que resalta en el recuadro inicial también están el voltaje en conducción VTO de 1,21 voltios y la resistencia que presenta mientras está conduciendo, de 0,431 miliohmios, lo cual es un parámetro importante para estimar las pérdidas del dispositivo en conducción. En las dos últimas filas vemos las corrientes de fuga en polarización directa e inversa, que están en el orden de los 600 miliamperios, por lo que son muy bajas ante la corriente que es capaz de manejar en conducción.
Ahora bien, el fabricante considera tan importantes las condiciones de montaje del dispositivo en los disipadores que se hayan calculado, que la siguiente tabla corresponde a los datos mecánicos, donde indica que la fuerza de montaje debe estar entre 63 y 84 kilonewtons. Como mencionamos con los diodos, aplicar unas presiones superiores puede romper el dispositivo, mientras que si no son lo suficientemente fuertes, puede presentarse malas conexiones tanto térmicas como eléctricas. En la tabla de valores máximos durante el estado de encendido, el fabricante presenta los valores máximos permitidos para varios parámetros cuando el dispositivo está en conducción: la corriente promedio, la corriente RMS, la corriente pico no repetitiva y el parámetro I²T para el cálculo de los fusibles apropiados. Y en la tabla de valores característicos muestra el rango de valores de voltaje de conducción, el valor de la resistencia de la curva característica cuando está conduciendo a 125 grados centígrados y a continuación los datos de la corriente de enganche y de la corriente de sostenimiento para dos temperaturas de operación, 25 y 125 grados centígrados. En esta tabla se encuentran los parámetros relacionados con el proceso de conmutación, la variación máxima del aumento de la corriente en el encendido, los tiempos de conmutación de apagado y encendido, la carga acumulada durante el proceso de apagado y el valor pico que alcanza la corriente negativa durante el apagado. Y esta lámina muestra las características relacionadas con el proceso de encendido del tiristor que hay que tomar muy en cuenta para diseñar un buen circuito de disparo. Dichas características incluyen BFGM, el máximo voltaje directo que puede aplicarse en gate, y FGM, la máxima corriente directa que puede aplicarse en gate. BRGM, el máximo voltaje reverso que puede aplicarse en gate. PGAB, la máxima potencia promedio que puede disipar el gate. BGT, el voltaje de gate típico para disparar el tiristor. Y GT, la corriente de gate típica para disparar el tiristor. BGD, el valor de voltaje de gate para el que no ocurre el disparo. IGD, el valor de la corriente de gate para la que no ocurre el disparo. En este cuadro, el fabricante presenta las características térmicas, los rangos de temperatura y las resistencias térmicas entre la juntura y el encapsulado y entre el encapsulado y el disipador de calor para poder calcular el disipador apropiado. A esta información le siguen varias gráficas de unos parámetros del dispositivo en función de otros para poder disponer de un conjunto de datos más preciso según las diferentes condiciones de operación. Hablemos ahora de los tiristores bidireccionales o TRIACs, en inglés Trials for AC. Son dispositivos de 3 terminales: el terminal principal 1, Main Terminal 1, identificado como MT1, el terminal principal 2, Main Terminal 2, identificado como MT2, y el terminal de compuerta G, como podemos observar en la figura 1. Los TRIACs permiten la circulación bidireccional de corriente entre los dos terminales principales cuando se aplica el correspondiente pulso de disparo en el terminal de compuerta. La figura 2 presenta la característica corriente-voltaje de estos dispositivos. El TRIAC se puede disparar por pulsos de corriente positivos o negativos, tanto cuando MT1 es positivo respecto a MT2 como con la polaridad inversa. Operativamente, un TRIAC es equivalente a dos tiristores con los terminales principales ánodo y cátodo conectados en antiparalelo, pero con una compuerta de disparo común. Estructuralmente, el TRIAC es un componente bastante complejo. Presenta una estructura tridimensional que incluye 2 zonas con dopado tipo P y 4 zonas con dopado tipo N. La operación del TRIAC es igualmente compleja. Las zonas que se activan dependen de las polaridades relativas de los dos terminales principales y del sentido de la corriente de compuerta, lo que define los 4 modos posibles de operación, cada uno representable mediante un circuito equivalente específico. La figura 1 presenta los 4 modos de operación y los correspondientes circuitos equivalentes para cada uno de ellos, mientras que en la tabla 1 se muestran las condiciones de operación de cada cuadrante. La sensibilidad de disparo es distinta en cada cuadrante.
El proceso de recombinación de los portadores en un TRIAC es también complejo y puede ser perturbado por la aplicación repentina de tensiones inversas, que normalmente hacen que el dispositivo entre inmediatamente en conducción en sentido contrario. El campo de aplicación de los TRIAC se limita a aplicaciones de conversión AC-AC con cargas básicamente resistivas. En esta sesión hemos analizado los tiristores de alta potencia, los cuales cuentan con un cuarto terminal en compuerta para retorno de la corriente de disparo. Incluyen una zona adicional N- en su estructura y presentan un arreglo de compuerta interdigitada con el cátodo. Vimos también los tiristores activados por luz, que se conocen como LASCR en sus presentaciones para sistemas de baja potencia y LTT cuando son dispositivos para sistemas de muy alta potencia, y se incluyen muchos de ellos en arreglos en serie. Estudiamos los tiristores de conducción inversa, que incluyen un diodo en antiparalelo, necesario para muchas aplicaciones DC-DC y DC-AC. Hablamos de los TRIACs, que son básicamente dos tiristores en antiparalelo para trabajar en sistemas AC, y revisamos las hojas de datos proporcionadas por los fabricantes para estos dispositivos.